perdone todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, expliqué. De tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Bueno, mi nombre es Hasblady López, tengo 34 años, estoy casada hace 8 años y soy mamá de 3 maravillosos hijos. Esta es la más chiquitica y bueno, ha sido una bendición. Este proceso de conversión que llevo aún, que lo inicié hace 14 años y medio, ha sido muy bonito. Inicialmente mi familia siempre ha sido creyente, vengo de una familia muy creyente, gracias a Dios, católica, de rosario diario, de Eucaristía diaria, de Santísimo, pero digamos que no fui formada mucho como en la fe, por decirlo así, más que por lo que veía y me decían que debía hacer. Cuando yo estaba muy pequeñita, yo tenía una familia maravillosa, o sea, para mí era la familia perfecta, tuve una niñez muy linda, crecí con mis primos, mis tías, o sea, fui muy amada porque de hecho fui la primera nieta, entonces como que fui muy amada, siempre fui muy feliz. Pero resulta que lastimosamente siempre crecí y mi infancia fue muy rodeada por la guerra. Entonces esa guerra hizo que muchos factores influyeran en nuestra vida. Entonces mi mamá, por ejemplo, desde que me tenía en su vientre, como a los 9 meses, le tocó huir de la guerrilla por pleno monte para que no nos mataran. Entonces ha sido siempre como que todo se rodeó de mucha guerra en el barrio que crecí también. Mis papás toman la decisión, soy de Medellín, y mis papás toman la decisión de venirse a vivir a Bogotá, buscando nuevas oportunidades, como el trabajo. Llega mi papá a trabajar en carreta, mi mamá en chance. Entonces ellos muy berracos tratando de darla todo por la familia, pero para mí fue muy duro ese cambio, el de haberme desprendido de mi familia, de mi ciudad. Fue un choque muy fuerte, entonces ahí como que empezó a cambiar todo. Pero resulta que llega un tiempo donde mis papás deciden separarse. Ahí en ese momento se cayó mi casita de naipes, que la tenía súper construida. Entonces ahí se cayó como esa casita, se me desbarató todo, o sea, se me vino el mundo encima, porque recuerdo mucho que mi papá llegó una noche y me dijo: hija, ¿con quién te vas a quedar? ¿Con tu mamá o te vas conmigo? Yo me voy para Medellín. Y yo: papi, ¿pero qué pasó? Entonces él me decía: no, simplemente ya no podemos estar juntos. Y entonces yo empecé a atacar, a llorar. Yo tenía 9 años, cuando pasó eso. Entonces fue algo muy fuerte para mi vida y yo dije: ¿qué pasó? Porque que mi papá me diga, decide con quién se queda, pues yo dije: ¿para dónde cojo, Dios mío? O sea, ¿qué pasó aquí? Fue de un momento a otro y bueno, los que saben qué es un divorcio, lo doloroso que es y trágico para los hijos. Entonces en ese momento yo le digo a mi papá: pues yo me quedo con mi mamá. Entonces mi papá se va y de ahí empieza el tema de dividir vacaciones, de irme para Medellín un tiempo. Mi papá me venía a recoger, después estaba aquí con mi mamá y así fue transcurriendo mi vida, pero ya con una herida muy fuerte y ese dolor. Lastimosamente mi papá, que yo creo que sería un hombre tóxico como le llaman hoy en día, mi papá siempre me decía: mami, mire a su mamá, dígale que me perdone, que me deje volver. Pero obviamente mi mamá en su posición de decir no, o sea, esto ya se acabó, y era muy doloroso. Frente a eso yo le cogí un odio muy grande a mi mamá, muy grande,
porque como mi papá me ponía a darle razones y me mostraba como a sus amigos y todo, entonces para mí fue muy doloroso decir, ¿por qué mi mamá no lo quiere recibir? Si es que necesito a mi papá, para mí mi papá era todo, o sea, para mí mi papá siempre fue mi héroe, lo amaba muchísimo y creo que también como era hija única, era la niña de sus ojos. Entonces, bueno, lastimosamente se da así y en ese momento ocurre algo que fue muy duro, más duro todavía y donde se empiezan a crear unas heridas muy grandes en mi corazón. Entonces ahí como que mi vida empieza con una herida mucho más profunda porque se parte como todo en mi vida y es que yo me acuerdo mucho, ahí yo salí de vacaciones con mi papá, fue un diciembre y fue un diciembre espectacular, o sea, la pasé genial en Medellín, era una cosa hermosísima con mi familia, fue muy hermoso con mi papá y entonces en ese momento mi papá me despide, me trae nuevamente a Bogotá, todo, y todo fue perfecto. Eso fue en 1999. Y yo no sé si recuerdan, por ejemplo, que decían en esa época que en el año 2000, cuando llegara el 2000, se iba a acabar el mundo. Me acuerdo tanto de eso, que todo el mundo era angustiado, que se va a acabar el mundo, que el 2000. Y yo decía, Dios mío, uno escuchaba eso de niño, ya tenía ahí 10 añitos, y yo decía, se acabó el mundo, ahora sí, pero me lo disfruté muchísimo. Entonces, ¿Qué edad tenías? ahí ya tenía 10 años. Y entonces, en ese momento, cuando ya me traen a Bogotá, mi mamá, recuerdo que pasaron 8 días. Cuando pasan 8 días, ella me llama a una cafetería y me dice, mami, nos tenemos que volver a Medellín otra vez. Y yo le dije, ¿pero por qué, mami? Entonces me dice, porque le pasó algo a tu abuelita. Y yo la miré y yo le dije, no le pasó algo a mi abuelita, le pasó algo a mi papá. Y dijo, sí, accidentó, tenemos que irnos ya a visitarlo. Entonces en ese momento nos vamos para Medellín y yo llegué con ese deseo de ver a mi papá, a ver qué había ocurrido. Pero no, nadie me decía nada hasta que una tía mía, me acuerdo que me llama al balcón de la casa y me dice, mami, la verdad es que a tu papá lo mataron. Entonces yo me acuerdo que empecé a llorar incontrolablemente porque no creía, o sea, hace 8 días estaba con él, hace un día acababa de hablar con él, y yo decía, ¿pero qué pasó? Nadie me daba razón y yo salí corriendo a coger su pantaloneta y la abrazaba y lloraba, sentía su olor. Fue muy fuerte para mí, fue muy doloroso, fue muy trágico, sobre todo la manera en cómo se dio, porque él falleció, lo mataron en una zona roja en esa época en Antioquia, porque pues en esa época había una guerra muy fuerte. Y en ese instante se demoraron mucho para entregarlo, entonces fue muy duro el proceso y el duelo que tuve que vivir. Entonces ahí yo me acuerdo que no tuve ni siquiera la oportunidad de velarlo, de decir me despedí de mi papá, eso no ocurrió. Lo último que yo vi de él fue cuando ya llegamos y lo entregaron, nos fuimos para el cementerio y lo último que veo es esa última imagen fue un ataúd con la punta de una bolsa de basura por fuera del ataúd. Entonces fue muy doloroso para mí porque yo decía, ¿cómo echan a mi papá en una bolsa? O sea, era muy fuerte. Además que acababan, hace aproximadamente como un mes, unos meses atrás, acabábamos de enterrar a un tío mío también que habían matado. Entonces venía una tragedia tras otra. En ese instante, yo me acuerdo que juré vengarme en ese momento y dije, alguien tiene que pagar por la muerte de mi papá. Lo sentí en mi corazón y yo salí corriendo por el cementerio llorando y decía, alguien tiene que pagar por la muerte de mi papá. Alguien tiene que pagar por este dolor y juré vengarme. De ahí yo creo un odio y un dolor
inmenso, un vacío gigante y unas heridas muy grandes. Y una de ellas fue contra mi mamá, porque yo le echaba la culpa y le decía, si usted hubiera perdonado a mi papá, él no estaría muerto, es su culpa. Ahí cuando yo le digo eso a mi mamá, ya queda muy marcada mi vida. Regresamos a Bogotá y entonces ya mi relación con mi mamá era desastrosa. Yo era una niña sumamente eficiente en el colegio, siempre ocupaba los primeros lugares, todo. Pero ya de ahí yo empecé a cambiar muchísimo. Entonces, por ejemplo, hacía las tareas y no las entregaba. Ya me empecé a convertir como en un problema inclusive para mi mamá, porque no sabía ella solita cómo dirigirme. Entonces empiezo yo a crecer y mientras voy creciendo, yo llevaba ese odio, o sea, yo lloraba en los paseos, yo lloraba en todo momento y llega esa época más hermosa de una mujer, de una niña, que es anhelar sus 15 años. Y todo me lo preparan, una fiesta muy hermosa que la preparan mi mamá con mucho amor, pero no fui feliz porque el momento que era tan especial del vals, yo anhelaba bailarlo con mi papá y no lo tenía. Entonces eso me rompió profundamente el corazón. Y de ahí empiezan entonces a llegar esas amistades, bueno, de mucho antes en realidad. Desde antes empecé a tener pues amistades del colegio, todos jóvenes, pues que todos seguramente con heridas, pero muchos tenían ya algunos vicios, entonces el tema del alcohol, cigarrillo, inclusive drogas, todo eso me rodeaba mucho porque viví en un barrio en realidad que fue muy fuerte también el tema de la guerra. O sea, yo literalmente crecí entre sicarios. Era muy fuerte cada vez que me levantaba y había un asesinato, encontraba un muerto uno en la esquina, balaceras. Era muy fuerte como crecí. Yo le digo a la gente, molestando mucho, que yo crecí jugando ponchados con sicarios. O sea, fue muy fuerte todo el ambiente que siempre se desenvolvió. Y ahí, en todo ese proceso, pues obviamente se van recreando en esas amistades vicios, cosas. Entonces empecé a fumar desde muy pequeña, cuando una amiga del colegio me enseñó. Aún así, habían temas de fe. Mi mamita siempre me decía que hay que rezar el rosario, pero yo rezaba el rosario pues para que me dejaran salir a jugar, o la acompañaba ella era porque ella era de la Legión de María, mi abuelita, y yo era la mascotica de la Legión de María. Entonces era la niña, ay, tan bella, pero mentiras que por detrás habían unas heridas muy grandes y me generaba mucho fastidio. Lo que siempre me ayudó fue hacer esas tareas de visitar al enfermo, eso sí me gustaba mucho, acompañar a mi abuelita. Pero entonces ya voy avanzando en eso y ya tomaba mucho, ya quería solo salir de fiesta en fiesta, mi mamá tratando como de atajarme y espera un momentico que así no es, pero al final fue imposible, era muy duro. Y ahí yo conozco, a mí siempre me ha gustado el fútbol, me ha gustado mucho, verlo y jugarlo, y creo que es una herencia también de mi papá, de mis tíos. Ganamos la Copa Libertadores, o sea, porque obviamente soy hincha del mejor equipo, mentiras, pero sí soy hincha de Nacional, ya no como antes, ya yo creo que soy más hincha de resultados, como le dicen ahora, pero antes era otro nivel, tanto que en la pancita viví la Libertadores de 1989, donde fuimos campeones. En ese momento de mi vida, después de tantos vicios y todo, conozco las barras bravas y me llamó mucho la atención. Antes ya había ido al estadio sola, me fui una vez para el estadio sola, por allá en Cali, estando de paseo, y yo sentí una adrenalina tan impresionante que solo el que ha ido al estadio lo entiende, pero era una adrenalina muy fuerte. En ese momento yo digo, wow,
Me gustó muchísimo. Después conocí a un muchacho de una barra brava. Y ahí yo digo, ok, empiezo a conocer, salgo con él y a mí me encantó. Entonces yo me acuerdo que me fui para mi primera excursión. Excursión es pues que obviamente se arma un viaje para ir a otra ciudad a jugar el equipo. Y ya en esa época Nacional a mí se me había convertido en mi Dios. Yo comía, dormía, vivía, trabajaba por Nacional. Era todo, Nacional lo era todo para mí. Y yo cuando me voy para esta primera excursión, ¿por qué me gustó tanto? Porque yo ahí encontré cómo sacar esa ira y ese odio que tenía. Y ese odio que yo tenía en mi corazón, esa herida por la muerte de mi papá, que tenía por reclamarle a mi mamá, por todo lo que sentía, por su separación, por todo eso que venía reprimido, ese odio lo empiezo a convertir en colores. Y entonces ya mis enemigos, como no supe quiénes mataron a mis papás, a mi papá, entonces ya lo convierto en un odio hacia un color azul que es frente a Millonarios, lo coloco en un color rojo hacia Medellín o hacia el Santa Fe, y ahí empiezo a enfocar yo todo ese odio. Entonces cuando iba al estadio era una adrenalina tan fuerte que claro, tú llegas e insultas a todo el mundo allá, y hasta el árbitro es el que lleva allá, por decirlo así, de las peores, porque insulta a uno a Mundo y Raimundo. Y yo dije, o sea, en ese momento sentí ese lugar que me acogió para sacar toda esa ira, pero se convertía en algo mucho más fuerte, y creo que eso es inclusive lo que ocurre en el tema del barrismo, que son heridas que uno llega a tratar de curarlas o de soltar esa ira que uno siente y ese dolor en medio de un color. Ahí me llevan entonces a la primera excursión cuando conozco esta barra de gente en realidad muy buena, o sea, eran personas muy bellas, pero también tenían su afición muy fuerte por el verde. Y ahí yo me acuerdo en esa excursión que nos dicen, nos vamos a encontrar en carretera con los de Millonarios. Yo, ¿cómo? Mejor dicho, se prendió esto ahora sí, y yo sentí literal como ese deseo de golpear, de acabar con lo que fuera. Entonces ahí nos invitan a esa primera excursión, y en esa excursión todos, yo me acuerdo que cuando íbamos a montar, todos no, pero en su gran mayoría pues estaban armados, todos estaban armados, muchos llevaban, como se dice en el bajo mundo, su areto, la droga, todo. Y en ese instante yo digo, yo no tengo nada, ¿qué hago? En esa época no había muchas mujeres, en realidad en la barra éramos unas 3 mujeres aproximadamente, de resto eran todos hombres. Y entonces yo dije, no, pues yo me fui y cogí unas rocas y cogí un palo. Me decía, ¿y usted qué va a hacer con eso? Y yo, pues si ustedes empiezan a dar cuchillo por allá, yo cojo una roca, la meto en un saco y empiezo a golpear a todo el mundo. Entonces se reían y decían, esta mona tiene aguante. Entonces en ese sentido yo empecé a avanzar mucho, porque sí era muy, como se dice también en el bajo mundo, muy parada en la raya, o sea, era problemática, decía, bueno, ¿cuál es el problema? Y no tenía miedo a nada. En ese instante nos vamos de excursión y como que se entera la policía, no sé qué pasa, pero nos paran en carretera. Nos paran los antimotines en carretera, hacen una requisa al bus, todo el mundo me empieza a pasar la droga, y no, a las mujeres no la requisan, y yo, no, pero ¿cómo que no? ¿En dónde meto esto? En la cosmetiquera. Y entonces yo dije, jue mágica, pero algo me decía, en la cosmetiquera no, porque te van a requisar. Y empiezo yo a abrir eso y como a meter todo por todo lado. Al final de cuentas me requisan y no me encuentran nada, gracias a Dios.
todo lo había, pues más que bien fue que he pasado por ahí y yo no sé, pero yo eso le digo, fueron las oraciones de mi abuelita también que se quedaba ahí, que me decía, hijita, no se vaya por allá, que usted corre mucho peligro. Y yo, ay, mijita, no sea cansona. Entonces, yo creo que fue mucho las oraciones porque yo me vi en una cárcel llamando a mi mamá, venga a recogerme o a hacer algo. Y yo decía, Dios mío, esto no puede ser. Y ahí, en ese momento, empiezo a sentir que Dios estaba tocando como la puerta de mi corazón. Porque sí vi, después de que, como que en ese momento recordé lo que me decía mi abuelita, como, mija, no se vaya por allá. Y aunque no le quise hacer caso, ahí lo sentí, porque sentí que corría peligro. Ya en ese momento después nos bajamos, como nos pararon por el puente Boyacá, los antimotines, pues hicimos como una fiesta, estaban los del Sur Medellín, y entonces empezaron con los bombos y que a cantar y todo. Pero vamos al partido, nos devolvemos y al final los del América salen y nos enfrentamos como ahí, un pequeño enfrentamiento, nos empiezan a tirar piedras, de todo, y yo decía, Dios mío, pero era mucha la adrenalina que sentía, entonces como que me da susto, pero ¿qué es esto tan bacano? Y entonces sentía ese deseo inclusive de golpear, de volver, o sea, de ira, mucha ira, pero sentía que como que aquí estoy soltando todo, entonces se volvía una adicción, eso se convertía en una adicción para mí, ir al estadio se convirtió una adicción, inclusive como el que consume droga, como el que consume alcohol, cuando se convierte en una adicción, para mí el estadio se volvió en una adicción. Y pasa todo eso, regresamos a Bogotá, pero yo sigo en las mismas y empiezo a avanzar más. Recuerdo también una vez en un partido en Medellín que tuvimos un enfrentamiento porque se jugó Nacional Medellín, y estaban todos mis compañeros borrachos, todos drogados, estábamos por la 70, entonces estaban todos drogados. Yo era la más sobria porque no me dejaron consumir a mí. Yo me acuerdo que uno de mis amigos, cuando ya iba a consumir y uno de ellos me ofreció, se puso súper bravo. Él era el capo de la barra. Y en eso me protegió. Yo siento que fue Dios también protegiéndome de eso. Entonces se puso furioso y dijo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a ofrecerle a la mona droga? Que yo no sé qué. Pero entonces ellos estaban súper tomados y todo. Y en ese momento recuerdo mucho que llegaban los de la barra de Medellín y nosotros íbamos como en ese camino. Y entonces todos borrachos, que sí, que les vamos a dar, yo no sé qué. En ese momento sentí el terror, porque yo decía, ustedes no saben, o sea, no hay nada con qué defendernos. Y en ese momento ellos venían, esa gente nos mata, o sea, venía una cantidad y nosotros éramos como unos 8. No sé de dónde salió un taxi. Y los meto, yo paro ese taxi y los meto a todos en el taxi. No sé cómo le dije, Señor, sáquenos de aquí. Nos sacó y para mí eso también fue una obra de Dios. Y yo decía, mi mamita rezando, porque siempre que yo me iba, ella se quedaba rezando el Santo Rosario. Y me decía, no se vaya, que corre mucho peligro. En ese momento, ya ahí otra vez, veía como esas pequeñas cosas que yo decía, esto es imposible. Y tocaba, pero yo me hacía la loca y seguía tomando, ya era súper adicta mucho al estadio, a las rumbas, cada 8 días tomaba entre semana, pero te estoy hablando que era todavía una menor de edad, o sea, ni siquiera, ahí yo tenía apenas 17 años, estaba todo ese mundo lo viví entre los 15 a los 18 años, y el tema del barrismo sí lo viví solo como un año, fue muy fuerte, fue poquito, pero fue muy fuerte lo que viví. Empieza todo ese proceso, pero además de eso, a llenar heridas, esa herida tan grande como la falta de mi papá, y era el tema del corazón, ¿no? De los hombres que me hicieron tanto daño. Yo era muy inocente dentro de tanto que vivía, era muy inocente porque yo creía que ya con un besito uno era novio, pero a uno le decía,
mis amigas decían, ay, pero es que eso ya no se pide, ahorita hoy en día, ¿quién pide el cuadre? Nadie pide el cuadre. Entonces yo decía, bueno, pues no tienen que pedirme el cuadre, pero si les doy un beso es porque somos algo más, ya somos novios. Y no era así. Y eso se me convirtió en un tema muy fuerte porque decía, ya empecé con una mala fama de que yo era entonces muy fácil, que era la moza de yo no sé quién, porque empecé a viajar solo con hombres. Claro, pues a quién es el que más le gusta relativamente el fútbol, a los hombres, y son los que solían viajar mucho y yo no me perdía ni un partido y viajaba, entonces empezaron a coger una mala fama muy fuerte donde decían que yo era la moza de todos con los que yo viajaba. Y yo solo viajaba, yo era de chévere, o sea, era muy amiga y siempre tuve amigos hombres y me costaba el tema de las mujeres por eso mismo, porque siempre cazábamos pelea. De ahí, ese dolor se me convirtió, entonces yo empecé a decir, ok, esa es la fama que tengo, pues vamos a ver, me han hecho sufrir tanto que ahora sí me voy a volver bien mala. Y ya ahí empiezo con un libertinaje muy grande en el tema de las rumbas, todo era muy fuerte lo que ya yo vivía. De ahí poco a poco, en esas pequeñas cosas que pasaba, el Señor siempre. Cuando llegaba borracha a mi cuarto, yo decía, después en un guayao, yo decía, uy, Dios mío, ¿qué es esto? No sentía esa paz, era una tristeza tan profunda la que sentía, que me ponía a llorar. Yo decía, ¿cómo qué es esto? No le veía un sentido a mi vida. Solo se lo veía cuando obviamente uno estaba en la recocha, cuando estaba en el trago, cuando fumaba, cuando me creía pues la más por estar en las barras. Era algo bien profundo y fuerte. Así pues se fue convirtiendo y creciendo el tema, hasta que recuerdo que una vez tuve un caso, un momento muy fuerte. Lastimosamente, en todo este proceso de mi vida, fui abusada sexualmente muchas veces. Fui abusada y violada sexualmente. ¿Dentro de la barra? No dentro de la barra. Fueron otros momentos que viví muy fuertes también dentro del mundo y que lastimosamente se dio esto. Y me costaba mucho el tema, pero como que inclusive lo veía normal por todo lo que ocurría, por lo que decían como uno de mujer debería de ser. Entonces para mí, inclusive eso se convirtió, por todo lo que uno vivía en el mundo, creía uno pues que de hecho era hasta normal que le pasara eso. Qué triste y doloroso, pero lo veía inclusive muy normal. Ya, porque sí lo veía inclusive como que me sentía a veces culpa, porque yo decía, pues, ¿qué más le vamos a hacer si eso es lo que se ve en el mundo? Pero yo decía, qué triste eso. Tanto así que el momento cuando ya el Señor toca esa puerta muy fuerte en mi corazón, es cuando en un momento de la barra yo conocí a un muchacho. De la nada yo pues me encontré con él, el pelado no lo conocía profundamente, me voy y casi nuevamente me viola, yo me logro escapar, me logro volar y cuando me voy yo decía, ¿qué es esto? Pero era tal así que yo me escapé y aún así me perdí el pelado y no es como que ay, me fui para la casa otra vez y todo normal, sino que volví al estadio y me fui sola y entré sola y yo era sola como un hongo en ese estadio y yo me cuestionaba ahí, como decía, ¿es en serio estoy haciendo todo esto por un equipo? Pero entonces yo salía y como que decía, ¡wow! Sí, claro, es que como se dice pues en ese mundo, mi aguante, mi amor por el verde, pero en realidad estaba maquillando una herida muy fuerte en mi corazón, muy fuerte. Cuando ya pasa eso, yo ahí me cuestiono y yo digo, ¿esta es la vida que yo quiero? Y el Señor tocándome, pero entró ya como la gracia. Tenía una amiga que quiero con el alma porque fue quien me llevó a conocer a Dios profundamente. Es decir, yo iba a encuentros, pero ¿qué pasa? Yo lastimosamente
Mi mamita, sin tener más herramientas, porque obviamente no la culpo, todas fueron maravillosas en mi familia y yo las amo y les agradezco todo lo que me enseñaron. Pero mi mamita entonces me decía que ella era la responsable de mí en esa época. Me ponía a rezar el rosario o a ir a misa y de esa manera era que me dejaban salir a rumbear y si no, no podía. Entonces era como un tema de obligación más que devoción o amor por conocimiento, por convicción. Ahí yo le cogí y le tenía un tedio muy grande a la iglesia y me cuestionaba y decía, pero ¿por qué me voy a tener que confesar con un cura más pecador que yo? La iglesia es una mentirosa, bueno, todo lo que se da inclusive dentro de los jóvenes. Entonces, yo rezaba el rosario, pero por obligación. Entonces era así toda antipática. Entonces llegaba y rezaba a mi mamita a rezar el rosario. Entonces yo le peleaba a mi abuelita y le decía, pero ¿por qué? Qué aburrición, esa repetidera. Y prendía el televisor y era, Dios te salve María, llena eres de gracia, pero mirando el televisor. O sea, era una grosería yo con mi abuelita, qué pesar. Sufrió tanto ella, pero ella seguía rezando y orando y pidiéndole a Dios por nosotros y yo creo que eso era lo que me protegía y a lo que me llevó a ese encuentro. Entonces mi amiga llega y me dice, Has, acompáñeme a un retiro espiritual. Le dije, ¿qué? Usted está loca, para que nos pongan a rezar, mi mamita que se la pasa llevándome a coliseos, a todo eso, y usted me va a poner a llevar por allá. No, mi hija, ay, Has, no sea así, no me deje ir sola con mi mamá, que mire que me toca ir a ese retiro, que yo no sé qué. Yo le decía, no, olvídese. Entonces, en ese momento, yo dije, no voy por allá, pero yo me fui para la casa y como que el Señor tocándome ahí, él empezó a hacerme como un negocio y él no se aprovechó, ¿no? Eso suena feo, pero como que él aprovechó el momento. Y recuerdo mucho que yo dije, ay, bueno, Señor, a ver, mi mamita dice que usted es muy milagroso, hagamos algo. Yo me voy para ese retiro espiritual, pero Nacional tiene que ganar, porque Nacional jugaba esa noche que yo me iba para retiro espiritual, ese jueves, él tenía un partido que era muy importante. Entonces era la Copa Libertadores. En ese año fue el 2007 que fue bicampeón, pasamos a la Libertadores y era muy importante ese torneo para mí. Entonces yo le dije, yo me voy para el retiro, pero Nacional tiene que ganar. Si no gana, yo me devuelvo del retiro. Y entonces, listo, le dije a mi amiga, listo, vamos, que ya hice un trato con el Señor. Y me fui. Pero mire que cuando me fui, 8 días antes del retiro espiritual me había sucedido eso con ese muchacho. Donde fue que ya dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no, o sea, esto es lo que quiero. Entonces ya llega esta oportunidad, no lo veo como, una oportunidad de cambiar. No, lo hago, simplemente era para que el verde ganara. Y me fui para el retiro y yo llegué y con ese tedio yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Uy, no. Entonces, claro, pues al ver que no había cómo comunicarme, yo afanada, ansiosa por el partido, todo. Como yo ya era me comportaba como una barrista, entonces era, solo me vestía de verde, chaquetas de Nacional, camisetas de Nacional. Y al otro día llega y los misioneros dicen, bueno, y para los hinchas de Nacional, porque obviamente me vieron con la camiseta, dice, les contamos que ganó 4-3. Y pego yo ese grito y toda la gente me miraba como, ¿qué le pasa? Sí. Y yo pego ese grito y ahí dije, me tocó cumplir ahora a mí. Ya, entonces, pero me quedé dichosa. Lo que no sabía era lo que venía. No sabía lo que me esperaba. El Señor me atrapa con su amor y su misericordia de una manera que yo lo recuerdo y me da una nostalgia de sentir tanto amor. O sea, todo se transformó, todo. Y llega ese momento muy especial, que creo que inclusive se da esa noche, y es cuando nos hablan del perdón y nos enseñan a perdonar por medio de una dinámica. En esa dinámica, que fue tan impresionante, como que se dimensiona todo
mi dolor. Y empiezo yo a sentir un dolor muy, muy, muy fuerte, porque pues bueno, nos empiezan a decir a quiénes tenemos que perdonar. Y yo tenía una lista gigante, porque a quiénes perdonar, mejor dicho, a los que me hicieron bullying cuando estaba en el colegio, a una cantidad de personas, pero sobre todo el dolor por la muerte de mi papá y a mi mamá, por el odio que le tenía tan grande. En ese instante nos dice un misionero: ¿a quién vas a perdonar? Cuando él me dice eso, yo me ataco a llorar, pero era un llanto que no podía respirar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces yo decía que no podía perdonar, yo no sentía la capacidad de perdonar. En ese instante, en mucha oración, yo recuerdo que me pasa algo muy fuerte. Y siento a mi papá, que en ese momento me habla y me dice: hija, te pido de corazón que perdones para yo poder descansar en paz. Cuando yo siento eso, pues claro, yo empiezo a mares mucho más de lo que estaba. De verdad, no podía ni respirar. Recuerdo tanto que, o sea, a mí no me quedó ni una lágrima en ese retiro por derramar. Y cuando yo sentí eso, en ese instante dije: ok, voy a perdonar, porque lo hice por amor, porque mi papá era todo para mí. Cuando sentí que él tenía esa necesidad, dije: ok. Y ahí empecé a decir a quienes perdonaba, y dentro de ellas, obviamente, a mi mamá. Cuando ya pasa ese momento, mi vida se parte en dos: un antes y un después. Un después que sentí una paz y yo decía, respiraba y yo decía, me sentía liviana. Yo decía, ¿qué es esto? Ahí mi vida se partió en dos. Y en ese momento empieza a cambiar todo y me empieza a entregar de una manera a ese retiro espiritual tan hermosa, porque empiezo a conocer a un Dios misericordioso, a un Dios amoroso. Me empiezo a encontrar con Él. En el Santo Rosario lo empecé a ver con un amor que yo no creía, no me las creía, porque yo decía, después de tenerle tanto tedio, ¿cómo estoy rezando en este momento un rosario con tanto amor, sintiendo a la Virgencita? Entonces yo me empiezo a encontrar, inclusive, recuerdo mucho, con Jesús de Eucaristía en el Santísimo. Yo no antes, o sea, no dimensionaba que era Dios, no lo reconocía. Pero cuando yo me arrodillo frente a Él, lo veo, lo siento, o sea, lo reconozco como mi Dios. Fue una experiencia muy hermosa. Y le dije, gracias. O sea, yo ahí sentí que ya era de Él. Pero sobre todo que una cosa me impactó muchísimo, y era el tema de que yo creía que Dios era para viejitos. O sea, yo dije, cuando llegue a viejita me voy a poner a rezar así como mi mamita, con el perdón de ella, si en algún momento llega a escuchar y a ver esto. Pero pues yo decía que Dios era para viejitos. Pero cuando yo veo tantos jóvenes sirviendo, yo dije, ¿qué es esto? O sea, este es mi lugar, aquí era donde debía estar. Y yo ya me sentía de otra manera, ya empecé a transformar. Después me encontré con la Virgencita también en una actividad y una dinámica hermosa, donde empezó a sanar mi corazón de una manera que yo salí transformada. Cuando salgo del retiro espiritual, al día siguiente ya era misionera. O sea, al lunes, yo ya estaba allá diciendo buenas, porque dije, esto es lo mío. Y la Virgencita me sanó tanto, pero me enamoré tanto de ella, que después obviamente empezó un proceso bien hermoso y arduo también. Pero cuando salgo ahí, lo primero que hago es, cuando veo a mi mamá, abrazarla profundamente y pedirle perdón. Cuando yo abrazo a mi mamá y empiezo a pedirle perdón, yo lloraba y le decía, de verdad, gracias, porque a pesar que sé que no tuviste todas las herramientas y estuviste y quedaste sola, me diste lo mejor que pudiste. Y ya empieza una reconciliación muy hermosa, que nos ha costado un montón ese proceso de construir esa relación, porque teníamos una muy mala relación.
pero ya de ahí todo se empieza a transformar. Entonces mi mamá me veía y no creía. Y cuando mi abuelita me vio, ella solo alababa a Dios. Y yo me acuerdo que estaba en la casa y cuando vio que yo ya iba a rezar el rosario y que lo rezaba con tanta devoción, decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, no dejaba de agradecerle a Dios por verme de esa manera, porque fue impresionante. Claro, yo llegué a sacar muchas cosas que tenía en Nacional, como que sentía que era una idolatría ya, porque yo decía, ¿en qué momento me reemplacé a Dios por otro que creía a Dios? O sea, definitivamente no conocer a Dios es una desgracia muy grande, no estar con Dios, lastimosamente. Tratar de buscar y llenar heridas y vacíos donde no los hay. Bueno, ya de ahí, en ese momento, todo empieza a cambiar en mi vida. Y me empiezo a consagrar a la Virgencita María. Empieza la consagración. Y esa consagración fue muy especial, pero fue muy ardua. Entonces, yo ya empecé a ausentarme de las reuniones de la barra, porque nos reuníamos cada 8 días. Pero cuando ya no me veían, empecé a decir, entonces me iban y me buscaban al local donde trabajaba, porque trabajaba en el centro. Y entonces, que bueno, me pasó algo muy curioso, ¿no? Porque yo me acuerdo que en una de esas un partido contra Millonarios. Y yo estaba tan tomada que recuerdo mucho que llegué y hubo una pelea, todo el mundo pelea porque Millonarios nos ganó, pues eso se prendió allá tremendamente. Y cuando yo vi a un amigo mío que lo estaban golpeando y me le lanzó al pelado porque vi una camiseta de Millonarios. Cuando yo vi esa camiseta azul y el escudo de Millonarios, me le lanzó, pero, o sea, sin miedo alguno, sin medir nada, lo cojo del cuello y lo alzo contra la pared, o sea, lo alzo. Y todos se me empezaron, ya, mona, mona, y entonces me empezaron a quitar, pero yo estaba enceguecida. Y al otro día, porque cuento esto, porque es algo muy curioso, y recuerdo que al otro día, yo muy estaba ya en Guayabada, y entonces pasa por el local un muchacho con una camiseta de Millonarios. Y yo le grito, claro, ahí sí se la ponen, ¿no? Como ganaron. Muy orgulloso, pero, o sea, yo era a buscar pelea por todos lados, o sea, no me veía ni él. Él me mira y suelta la risa. Y a mí se me hizo muy curioso, pues me dio mucha rabia porque yo descarado burlándose en mi cara. Pero no me van a creer, o sea, ¿cómo son las cosas de Dios? No me van a creer. Que yo estaba en el retiro espiritual y se me acercó un muchacho y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? ¿No me reconoce? Yo no. Me dice, ¿cómo que no se acuerda lo que me gritó cuando pasé por su local? ¡Ay! Yo me quería desaparecer, o sea, el que le había gritado era un misionero. Y lo peor de todo es que se convirtió en el papá de mi consagración. Entonces fue tremendo cuando yo lo vi, yo decía, perdón, qué pena. Fue tremendo. Que en paz descanse, lastimosamente en pandemia falleció. Pero lo que le debo al éxito es muchísimo en todo el aprendizaje que tuve. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que muchos años después llega un señor a contar un testimonio, un misionero, y no lo conocía. Y él dice, y esa monita que está allá me cogió del cuello y me tiró contra la pared, también se convirtió en misionero. Y yo decía, qué vergüenza, Señor, ¿usted por qué hace esto conmigo? O sea, yo decía, está bien, tengo que reconocer, perdóname, fallé, Señor, fallé. Y entonces recuerdo que Alex, mi papá de consagración, me decía, va a ser un proceso muy arduo, muy duro, pero quiero decirte que todas esas almas que tú llevaste al mal, o a todas esas almas que condujiste al pecado, el Señor te ha elegido para traer muchas hacia Él. Y así se dio.
Y entonces empiezo yo esa consagración, la Virgencita me empieza a sanar, ya de un momento a otro no me vestía solo de verde, ya de un momento a otro no me importaba si jugaba o no Nacional, no me conocía los nombres de los jugadores, ya de un momento a otro ya no iba al estadio, y empecé como a profundizar todo eso y a enamorarme de ellos de una manera tan hermosa, que yo recuerdo que un primo una vez me dijo: Has, ¿usted en realidad es feliz? Y yo le dije: sí, lo soy. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que jamás pensé ser feliz yendo al lugar al que voy y haciendo lo que hago. Me dijo: ¿cómo así? Le dije: jamás pensé ser feliz asistiendo a una Eucaristía y rezando un rosario. Nunca lo pensé, pero hoy eso me hace feliz, hoy eso me sostiene y eso hoy le da un sentido a mi vida. Cambió todo, todo. Dios y la Virgen María lo cambió todo. Un milagro. Y sin duda creo que fueron los miles de rosarios que hizo mi abuelita por mí. Ya cuando pasa eso y yo me consagro a la Virgencita, me daba vergüenza. Y iban los muchachos de la barra a visitarme al local. Y me decían: ¿por qué tan perdida? ¿Por qué no volviste? Pero en ese momento yo les decía: no, me avergonzaba de Dios. Le decía: no, es que tengo mucho trabajo. No era capaz de decirles: es que fui a un retiro espiritual, mi vida cambió. No fui capaz de hacerlo. Y en un momento yo me sentí como muy bajoneada, o sea, me empezó el ataque tremendo, llegó la tentación. Y en ese instante yo dije: ay, no quiero más esto. No, como que me empezó, y fue un muchacho de la barra, un amigo, y entonces él me dice: vamos para la barra. Y las reuniones de la barra eran los jueves, las consagraciones, el día de la consagración era el jueves también. Y entonces yo dije: ay, Dios mío. Ese día dije: no voy a ir hoy a la consagración, me voy. O sea, estaba desanimada, cansada. Llega ese día, curiosamente, porque nunca ocurría, iba mi papá de consagración y me dice: Has, hoy nos vemos en la consagración. Y yo le dije: no, Alexito, yo hoy no puedo ir. Que como que no. Me dijo: si no va, no se consagra. Le dije: ¿qué? ¿Pero por qué? Y yo dije: no voy a perder el proceso. Y yo, me tocó ir. Me fui con pereza y todo. Pero no sabes, después traté de ir a un partido. A un partido de Nacional Millonarios. Y yo muy emocionada, quería ir, todo el cuento. Cuando me encuentro con los muchachos, amigos míos que hace mucho no me veía, que les cogí mucho aprecio, y había una amiga que era la flaquita, me dice: Has, ese milagrazo, ellos están preocupados porque no me habían vuelto a ver. Me dice: es que hay un muchacho, me dijo, te está buscando un muchacho que era de la barra en la que yo estaba. No en la que estaba, pero sí estaba, era parte de los del sur. Esto es un poquito complicado, pero digamos que en Bogotá se divide los del sur con Nación Verdolaga. Y entonces Nación Verdolaga eran como antipaisas, ¿sí?, que estaban prohibidos entrar a sur, que dirigía Medellín. Entonces eran los del sur y Nación Verdolaga. Ahí, entre ellos, eran enemigos, ¿sí? Eran como si vieran Nacional Millonarios. Algo súper charro también, porque del mismo equipo, y se odiaban a muerte también. El caso es que yo tenía amigos en ambos lados, y entonces en ese momento me dicen: te están buscando para matarte. O sea, el pelado, como se dice en el bajo mundo, te tiene ganas. O sea, que estaba buscando porque me quería hacer daño. Y yo había casado una pelea en un partido con él, pero fue porque me empujó, y pues entonces yo lo empujé y ya empezó como ahí el tema. Y él me cogió mucho entre ojos, y yo me acuerdo que esa vez yo quedé asustadísima. Pero lo curioso de todo es que cuando me pongo a ver, él se había pasado para Nación Verdolaga. Ese día me había visitado mi amigo de Nación Verdolaga. Si yo hubiese dejado de ir a la consagración ese día, me hubiese ido para esa reunión, me hubiese encontrado con él, probablemente no estaría contando la historia. Y la Virgencita me salvó de eso, de ese peligro, y de muchos, porque sé que me salvó muchas veces la vida. Y gracias a eso, o sea, ella llegó y dijo: no señora, es que usted ya es mía.
Y así fue, me consagré, empecé todo ese proceso, luego me fui de misionera, duré, pues de misionera ya estaba en la comunidad, sino de sierva, duré 3 años de misión, estuve en Ecuador, en Villavicencio, en Tunja, todo, y fue algo muy especial y muy lindo ese proceso. Para los que de pronto no conocen un poco, ser sierva es entregar un tiempo completo, o sea, 24/7, a la comunidad, ¿no? Ya no vivía con mi mamá, sino que ya me fui a servir, me fui de misión como tal. Y fue muy hermoso y muy especial, sobre todo porque todo lo que viví en ese servicio, cuando veía, o sea, yo dije, ¿por qué yo decidí esto? Lo decidí porque yo dije, esto que viví en ese retiro espiritual lo tiene que conocer todo el mundo. O sea, yo quería meter al mundo entero como si estuviéramos en una bolita de cristal y meterlos a todos y por favor conozcan esto que he vivido. Yo dije, recibí tanto de Dios que ahora tengo que devolverle a Él todo eso. O sea, fue esa manera de gratitud. Y ahí el Señor, iba por 6 meses, y el Señor me tomó. O sea, yo me enamoré de ese servicio, de ver cómo las almas empezaban a ir con sus vidas destruidas a un retiro espiritual y ver cómo salían de transformadas, cómo se transformaban sus familias, cómo se transformaban hogares. Yo decía, wow, cada vez me enamoraba más. Y que les decía, yo por ejemplo fui a muchos lugares y lo más hermoso de eso fue ver cómo antes viajaba por un equipo a muchas ciudades, pero ahora lo hacía por Dios y empecé a reparar. Y el Señor me llevó mucho más lejos de lo que me pudo llevar ese equipo. Y dar ese sentido de ese amor de lo que, de decir, ay Señor, gracias, gracias por todo lo que me das. Y ahí yo cojo una bandera muy especial, que es el tema del activismo pro vida. Recuerdo que fui a una primera marcha, porque algo que me impactó fue mucho en el retiro espiritual fue el tema del aborto. Una de las cosas que más me impactó en el retiro fue el tema del aborto, muchísimo. Yo decía, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden acabar con la vida de tantos inocentes? O sea, por ejemplo, yo ahorita que tengo mi bebé, que está recién nacida, tiene 1 mesecito y medio, yo cuando ella nació, yo en realidad lloraba. Y de hecho se me parte el alma pensar cuando yo veía, por ejemplo, su cabecita y ver imágenes tan fuertes. Yo digo, ¿cómo es posible que le hagan eso a los bebés? Es muy inhumano. ¿A quién le cabe en la cabeza que alguien pueda luchar por acabar con sus vidas? Y que no solo con sus vidas, sino que destruyan la vida de una mujer, con un mal llamado también feminismo, donde dicen que luchan por una maternidad deseada. Y ahí es donde yo hoy me cuestiono inclusive y digo, ¿acaso la vida hoy entonces si es deseada vale y si no es deseada no vale? ¿A qué punto hemos llegado? Yo conozco eso y empiezo yo con una pasión a defender esto, a ir a marchas, a gritar mucho. O sea, yo decía, yo me tomé literal el tema de ser la voz de los que no tienen voz, porque me duele mucho en el alma, es algo que me conmueve muchísimo y que creo que el Señor me llamó. Entonces empiezo ese activismo pro vida y en ese activismo empiezo a conocer muchas maneras que el Señor me ha llamado a servir. Y inclusive ahí fue donde conocí a mi esposo también. No, lo conocí en una Eucaristía, el Señor nos llamó, pero nos conectó. Muy lindo eso porque de hecho mi cuñadita es síndrome de Down y el ver que ella tenía esa hermanita tan especial, conocer el testimonio de mi suegra, yo dije, wow, ver cómo el Señor hasta en ese sentido nos unió y el activismo me llevó a encontrar personas tan maravillosas. Ahí se desarrolla todo un proceso de amor por Dios
por medio de este activismo que hasta el sol de hoy digo, tenemos que luchar para que el aborto sea impensable. Así una ley diga, tienes el derecho de abortar, la gente diga no, porque no es lo correcto. No es si deseamos o no deseamos, es que es una vida. Y la vida tiene un valor, tiene una dignidad que no se puede destruir. Y no va por un desear o no. Ahí ya empieza un proceso muy hermoso de una defensa que es muy noble y que le pido al Señor me dé mucho aliento en la vida para poder seguirlos defendiendo a ellos, a los bebitos que aún no han nacido y que no tienen voz. Ya cuando ya llega ese tema de decirle al Señor, ok, pero usted me va a dejar beata, o sea, beata quiere decir, aquí en Colombia, para los que de pronto escuchan en otros lugares, beata pues quiere decir soltera, ¿no? O sea, como Señor, era un afán muy grande que tenía, o sea, mi corazón era muy herido y creía que me iba a quedar soltera. Yo dije, ahora en Dios, ¿dónde voy a encontrar un hombre como con el que sueño, ¿no? Que uno le llama el San José, pues como San José nadie, en realidad uno no puede poner ese nivel, pero uno dice, Señor, ayúdame a encontrar el hombre en mi vida con el que te pueda glorificar. Duré 4 años orando por el hombre de mi vida, por el hombre que me quería dar el Señor. Y conozco en ese momento a mi esposo. Ya cuando lo conozco, se empieza a dar y empiezo a tener un noviazgo muy lindo, empezamos a tener un noviazgo en Dios, primero una amistad en Dios muy linda que duró 1 año, después fuimos novios, vivimos un noviazgo en castidad, algo que yo creía que era imposible, o sea, ¿dónde se ve eso en el mundo? Jamás lo había conocido y yo glorificaba a Dios y le decía, gracias, gracias por permitirme saber qué es el amor. O sea, nunca de todo lo que yo había vivido en el mundo, nunca había tenido una experiencia tan maravillosa en el amor. Mi esposo llegó a sanar lo que estaba herido. Y fue algo tan hermoso que yo le daba y le doy gracias a Dios porque digo, fue esa respuesta a mis oraciones, pero fue más de lo que le pedí. Fue mucho más de lo que le pedí. Ya duramos 1 año y medio de novios. Me propone matrimonio, nos casamos, eso fue, mejor dicho, una cosa hermosísima y ya ahí empieza otro proceso muy maravilloso que es darme a la familia. Cuando tengo mi primer hijo ya tomamos la decisión de quedarme en casa, empiezo el proceso de educar a mis hijos en casa, soy mamá homeschooler, o sea, hago homeschooling, yo soy la profesora de mis hijos, los educo en casa desde hace 3 años y ha sido un proceso maravilloso que yo hoy le doy gracias a Dios y lo glorifico, mejor dicho, que me permita toda una eternidad glorificarlo por lo que ha hecho, por conocer su misericordia y su amor para conmigo, porque nunca pensé que me iba a regalar tanto. Y hoy le doy tantas gracias por todo lo que me ha dado, que yo me quedo sin palabras al ver hacia atrás lo que fue mi vida, en donde crecí, lo que hoy soy y lo que tengo. Pero fue también esas oraciones y el permitirme decirle, Señor, aquí estoy, y permitir que Él transformara la historia. Gracias a eso, muchas personas han conocido también a través de mi testimonio en mi familia. Mi mamá empezó a conocer de Dios, fue a un retiro espiritual, se consagró, fue también misionera y todos vamos como en ese proceso y ha sido muy gratificante ver la obra de Dios en mi vida. Yo creo que este programa lo ven, es una bendición para muchísimas personas porque ver lo que Dios hace y cómo transforma vidas es maravilloso, es una invitación a que se den la oportunidad de poder conocer a ese Dios amoroso y misericordioso, que hace todo posible, para Él nada es imposible. Es un llamado al perdón, a la importancia de perdonar, a decir, Señor, danos la gracia de perdonar todos los días, porque el perdón transforma corazones, transforma vidas y
De verdad que es algo muy maravilloso, es un don muy especial de ellos. Entonces, simplemente es decirle a las personas que tenemos que seguir. Este proceso sigue, o sea, no es que, ay, yo ya me convertí, no. Estoy en un proceso de conversión todos los días y hoy todos los días sigo sanando. Pero lo maravilloso que es tener tu familia en Dios. O sea, sin Dios no somos nada. Dios es el sentido, Dios lo es todo, debe ser la base, porque sin Él no vamos a hacer posible nada. El mundo es cruel, el mundo es difícil, el mundo es duro, pero Dios le da un sentido de trascender y de entender que no somos de aquí, sino que pertenecemos a una patria celestial. Entonces, es un llamado y una invitación a todos de acercarnos mucho más a Dios. Para el que escuche eso y se siente identificado y que la esté luchando, ánimo, porque sí se puede. Dios va a hacer todo posible en tu vida. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así. tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era lazos ni qué. de tener una esposa en Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un Lady se encontró con un Dios muy amoroso,